Probando, probando. Ahí sí se escucha, profe. Sí se lo escucha, profe. Gracias.
Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. 1 de octubre ya. Casi se termina el año, ¿verdad? Qué increíble. No sé si alguien tiene algún comentario en relación con la clase pasada. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar con el compensador de adelanto atraso. Como ya les había descrito, este compensador realmente es útil cuando necesitamos modificar en un sistema eh, la respuesta transitoria, ¿no? O la parte de dinámica del sistema y la respuesta permanente, o cuando el sistema se ha salido del transitorio y ya entra su parte de funcionamiento estacionario. Entonces, si recordamos las características de los dos compensadores, del compensador de adelanto y del compensador de atraso, uno de ellos modificaba en alguna medida el lugar de las raíces y el otro, la modificación era mínima, ¿verdad? Era mínima. Entonces, evidentemente, además como uno de ellos modifica la parte transitoria y el otro no, entonces evidentemente lo ideal es primero implementar el que modifica la respuesta transitoria para después implementar el otro que simplemente corrige el error, ¿verdad? Porque a la hora de integrar al sistema este compensador que modifica la parte transitoria, también vamos a modificar de alguna forma el valor final. Así que es necesario integrar también luego la parte de corrección del error. Entonces, lo primero que vamos a leer es el ejemplo que viene aquí. Dice, un sistema de control con realimentación simple tiene la función de transferencia del proceso que se muestra en la ecuación 1.11. Esta es la ecuación 1.11. Ese es el sistema. Y se denota que es realimentación simple, ¿verdad? O realimentación de un lazo. Para dicho sistema se requiere que el lazo cerrado tenga una respuesta tal que, entonces aquí en este sistema nos dan un factor de amortiguamiento que sea mayor o igual a 0,5. Recuerden ustedes que ese factor de amortiguamiento lo despejamos normalmente de algún dato relacionado con el sobreimpulso, ¿verdad? Entonces, recordemos que de ahí era donde lo extraíamos. Entonces, lo que estamos asumiendo aquí es que ya sabemos que ese sería el factor de amortiguamiento que le correspondería a un sobreimpulso dado, ¿verdad? Entonces, ese 0.5 pues sale de por ahí, o mayor o igual a 0.5. Y luego, bueno, nos dicen que el tiempo de estabilización con el criterio del 2% tiene que ser menor o igual a 2 segundos. Y la constante de error del sistema, o la constante más bien de ganancia del sistema que queremos es KV mayor o igual a 20, para lo cual se dispone en adelanto, atraso y adelanto, atraso. Entonces eso es lo que ocupamos, ¿verdad? Un KV, una constante de una ganancia de 20, un tiempo de estabilización con el criterio del 2% menor o igual a 2 segundos, y un chi de 0.5 o más. Entonces recuerden que esas características normalmente, esta sale del sobreimpulso, ¿no? De despejar el MP. Entonces ese paso ya nos lo ahorramos. Este dato del criterio del 2%, ¿verdad? Es el tiempo que el sistema va a tomar en salir del transitorio. Y luego esta es la ganancia que necesita el sistema para ajustar la ganancia, ¿verdad? Para que el sistema siempre siga la entrada que yo quiero, ¿verdad? En este caso sería una velocidad. Entonces acá nos dan la función de transferencia, vea que es una función que tiene 3 polos, un polo en el origen, otro en -1 y otro en -5. Ok, entonces vamos a diseñar ese controlador o ese compensador. Entonces lo primero que necesitamos es
determinar los PDDs, ¿verdad? Los polos dominantes deseados. En el ejemplo anterior ya nos lo daban, pero aquí en este caso, como nos están dando parámetros de diseño, necesitamos primero definir los polos, y esos polos dominantes deseados son los que necesitamos, ¿verdad?, colocar en el sistema, en el lugar de las raíces específicamente, para poder lograr el transitorio que queremos. Entonces, nos basamos para encontrar esos PDDs o los polos dominantes deseados, nos basamos en la fórmula del tiempo de estabilización, que es esa que se muestra ahí, usando el criterio del 2%. Bueno, recuerde que tenemos dos fórmulas posibles, la del criterio del 2%, que es esa, y tenemos luego la del criterio del 5%, pero nos están pidiendo que sea el criterio del 2%. Ok, entonces usamos esa expresión, sabemos que del enunciado, ese tiempo debe ser menor o igual a 2, ¿verdad? O sea, menor o igual a 2. Entonces puedo usar el límite de 2 segundos para que el sistema pues esté colocado, ¿verdad? En un tiempo que esté pues como máximo en 2 segundos, no más allá de eso. Podríamos usar ahí, ¿verdad? Siguiendo el esquema, 1 segundo también, o podríamos usar medio segundo. En este caso vamos a usar el tiempo límite determinado. Entonces de aquí se despeja, observen que el factor de amortiguamiento, ya me habían dicho que era la mitad de 1, ¿verdad? 0,5 del problema, o del ejercicio más bien. Entonces, con eso pues logramos de alguna forma despejar la frecuencia de resonancia del sistema, ¿verdad? Porque de esa forma nosotros podemos, con la fórmula pues del sobreimpulso que nos dan, ya con eso podemos despejar el Xi, es 0.5. Entonces, despejamos la frecuencia de resonancia, el omega n, y eso nos da 4, ¿verdad? Ya que es 0.5. El Xi, ya el tiempo que nos daban es 2, así que lo que hacemos ahí entonces es despejar en la fórmula, ¿verdad? Omega n sería igual a 4 dividido entre 0,5 por 2, ¿verdad? Entonces eso nos da 4. Ok, y entonces sabemos que para un sistema de segundo orden, subamortiguado, los polos están ubicados utilizando esta expresión, ¿verdad? Que es la solución para un sistema de segundo orden subamortiguado. Entonces esta sería la respuesta de ese sistema. Ok, entonces esos serían los polos. Vean que este parámetro ya lo tenemos. Este lo acabamos de despejar. Es este mismo y este mismo. Entonces, sustituyendo ahí todos los valores, ¿verdad? Sería S igual a menos 0,5 por omega n, que es 4. Luego más menos omega n, que es 4, raíz de 1 menos 0,5 al cuadrado. Entonces esto nos daría menos 2, ¿verdad? 0.5 por 4 es menos 2, más menos. Y luego aquí sería 0.5 al cuadrado, 1 menos eso, raíz por 4 nos da 3,46 por el J. Ok, entonces estos serían los polos dominantes deseados, que están acá. Estos son nuestros PDDs. Entonces ubicamos el PDD ahí. Vean que es menos 2 aquí en la gráfica. Ese es el lugar de las raíces del sistema. Ya lo trazamos ahí. Y aquí es 3,46. ¿Verdad? Ahí está. Entonces ven ustedes que el lugar de las raíces de ese sistema es este que se marca aquí, ¿verdad? Y luego este que se marca aquí. Ese es el lugar de las raíces que me interesa a mí, ¿verdad? Estos son los polos. Tiene polo en 0, en menos 1 y en menos 5. Ok, entonces vean que ese polo dominante que está ahí no está en el lugar de la raíz. Entonces necesito ubicarlo ahí, ¿verdad? O sea, necesito colocarlo ahí. Y sabemos que para poder hacer eso, lo que ocupamos es, a partir del criterio del ángulo, determinar cuánto es el ángulo que necesito aportar.
o que va a aportar más bien este compensador. Entonces, procedemos, ¿verdad?, a utilizar el criterio del ángulo para poder colocar ese PDD del compensador que nosotros estamos usando como dominante, en el polo dominante. Y bueno, ustedes se darán cuenta que en el sistema no hay ceros, ¿verdad? No hay ceros, solo polos. Entonces el criterio de ángulo, de nuevo, aquí no tiene nada. Entonces empieza con el menos. Y evaluamos el polo dominante deseado, que era -2. Recordémonos que estamos usando el -2 más... Ok, entonces esto de aquí es el equivalente a 3,46 de la solución de antes, ¿verdad? Esta. Entonces, lo que nos interesa es calcular el argumento, ¿verdad? O sea, el ángulo. Entonces aquí recordemos que el ángulo de este sería usando la fórmula de la tangente a la -1 de la parte imaginaria entre la parte real. Y dependiendo de dónde se encuentre, hay que hacer los ajustes. Entonces, para este nos dio 120. Para este otro nos dio 106. Y para este nos dio 49. Entonces hacemos la suma de los tres ángulos, de los tres polos, ¿verdad? Este es el polo en el origen, este es el polo S más 1 y este es el polo S más 5. Hacemos la evaluación ahí, sumamos los tres y nos da menos 275,21. ¿De acuerdo? Recuerden que el criterio de ángulo significa que esto tiene que estar cerca, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a algo muy cercano a 2 y más 1 por 180, ¿verdad? Algo muy cercano a eso. Entonces, lo que necesitamos es determinar cuánto le hace falta a ese ángulo para llegar a 180. Nos damos cuenta que es 95 grados. Eso es ese sería el ángulo que vamos a aportar ahí, ¿verdad? Entonces, recuerden lo que les había comentado antes. El ángulo máximo que se puede agregar normalmente es cercano a los 60 grados con un compensador. Entonces, en este caso, como son 95 grados lo que tenemos que añadir, entonces tenemos varias alternativas. Una de ellas, si queremos utilizar, por ejemplo, uno de los métodos, el más sencillo, que era aquel de posicionar el cero debajo del PDD, entonces podríamos utilizar un compensador de adelanto, pero de orden doble, ¿verdad? O sea, que lo que nos da lo elevamos al cuadrado. O podríamos utilizar el método de la bisectriz para resolver ese otro. Entonces, como habíamos dicho que si este ángulo era mayor que 60, en este caso, ¿verdad?, necesitamos utilizar el método de la bisectriz, porque tomamos ese ángulo y lo partimos en dos. ¿Verdad? Entonces, si partimos 95 en dos partes iguales, eso nos daría 47.5, que es menor de 60. Entonces, aplicamos el método específico, que es el método de la bisectriz, y algunas relaciones, ¿verdad? Y trigonométricas, y entonces logramos ubicar los polos y los ceros. En este caso, el cero estaría ubicado en 2,38. Ese sería el cero, ¿verdad? Recuerden que con el método de la bisectriz, yo tengo aquí el PDD. Este es el PDD que estoy definiendo, ¿verdad? Que sería este.
Y entonces en el método de la bisectriz, yo tiro una línea, aquí trazo una línea horizontal y luego trazo una línea aquí. Cierto, yo sé exactamente cuánto vale esto de acá porque está ubicado en -2. Yo sé exactamente cuánto vale esto de aquí, que es 2 raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo eso, vean que este ángulo de aquí es 90 grados, ¿verdad? Entonces, y este ángulo de aquí yo lo puedo encontrar. Yo sé cuánto vale este, 2, y este de aquí yo puedo encontrar entonces este ángulo de aquí, y con ese ángulo yo puedo encontrar este otro ángulo. Y entonces ya sé exactamente cuánto valdría todo este ángulo. Ahora sería 90 más esto. Entonces yo, ya sabiendo eso, yo sé cuánto es el ángulo que yo le tengo que trazar aquí, que sería la mitad. Entonces yo trazo aquí, recuerden, la mitad de ese ángulo acá. Y entonces yo ya conozco cuánto vale la mitad de este ángulo aquí. Y haciendo esa relación trigonométrica, ¿verdad? Esta de aquí. Entonces yo ya podría venir y determinar ya podría venir y determinar este espacio que está aquí, y entonces ahí en ese punto nosotros colocamos, según el método, recuérdese que al trazar esto en 2, entonces ya yo puedo colocar, ¿verdad? La mitad del ángulo ahí, entonces acá y acá, esa sería, ¿verdad? La mitad y mitad. Y entonces yo ya puedo averiguar luego cuánto vale este de aquí, este de aquí. Aquí colocamos, ¿verdad? Aquí colocamos el 0, aquí colocamos el polo. Ok. Al revés era, lo puse mal. Primero va el 0 y después el polo. Ok, ¿dónde era que estábamos? Aquí. Muy bien, entonces primero va primero va el 0 y después va el polo, ¿verdad? El polo va para la izquierda en el método de la bisectriz. Trazamos las dos líneas y entonces 0 y polo, así. Ok. Ok, entonces vean ustedes que aquí el 0 se colocó usando todas esas relaciones trigonométricas en -2,38. Ahí está el punto del 0. Y luego el polo está en -6,72. Entonces primero va el 0 y después va el polo. Entonces, de nuevo, todo eso cumpliendo con relaciones trigonométricas. Ahí son relaciones de ángulos, ¿verdad? Triángulos complementarios y sacar ahí con las funciones trigonométricas, senos, cosenos, las longitudes de los catetos, etcétera, y con eso llegamos a esos valores. Ok, entonces ya tengo, vean que ya tengo el polo y el 0 del compensador. El polo y el 0 del compensador entonces es 0 más 2,38. Ese es el 0 y luego el polo es S más 6,72. Entonces, así es como me quedaría ese compensador de adelanto. Ahora necesito calcular la constante, ¿verdad? Del compensador, ¿verdad? Porque ese compensador requiere de la constante específica. Entonces, evaluamos todo el sistema, ¿verdad? Con el compensador para poder calcular la constante. Esta es la planta, ¿verdad? Esta es la planta que nos dieron originalmente del sistema. Y este es el compensador de adelanto. Ok, entonces necesito encontrar la constante del sistema, ¿verdad? Para este compensador. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Todo el sistema, ¿verdad? Lo evaluamos en el PDD. El PDD era -2 más J 3,46. Y como es la constante que andamos buscando, ¿verdad? Lo que extraemos es la magnitud, ¿verdad? La magnitud o el módulo.
del sistema evaluado en esa posición. Entonces vean ustedes que ahí el KDD estaba aquí, ¿verdad? Entonces para despejar eso necesitamos mandar esto a dividir o darle vuelta, ¿verdad? Despejando el KAD, que es la constante del compensador. Entonces ahí, bueno, pasamos aquí de acá es evaluando ese, luego este es este, luego este es este, ¿verdad? Y luego esto es este. Vean que está al cuadrado. ¿Por qué? Porque el ángulo que nos dio era 95. Entonces nosotros usamos el método de la bisectriz, lo partimos en 2, el ángulo, ¿verdad? Lo colocamos ahí y entonces a la hora de encontrar el resultado, ¿verdad? Porque el ángulo que ocupamos es 95, necesitamos uno de orden 2, ¿verdad? Porque el argumento aquí, cuando yo saco el argumento, ¿verdad? De este número complejo, tiene magnitud, ¿verdad? Recuerden que el número complejo es magnitud y ángulo, ¿cierto? Entonces, cuando yo elevo al cuadrado el argumento del sistema, es lo mismo que multiplicarlo por 2. Entonces, en este caso, obtendríamos los 95 grados. Por eso es que tenemos que elevarlo al cuadrado ahí. Entonces, por eso es que este de aquí está elevado al cuadrado y lo mismo que este, ¿verdad? Entonces, despejamos el K y eso nos da 186,54. Ese sería el K del compensador. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, con el K del compensador ya definido ahí, lo ponemos en el sistema, ¿verdad? Entonces, ya este es el sistema total, ¿lo ven? Aquí ya está el K del sistema. Este sería el compensador de adelanto. Y este sería el sistema original o la planta. ¿Lo ven? Ya aquí ya le agregamos al sistema el compensador de adelanto. Ya está listo, ¿verdad? Con la constante y todo. Entonces ahora encontramos la K error, por decirlo de alguna manera, o la K del sistema antes de compensar, porque recuerden que ya este es el compensador de adelanto, ya está listo. Ahora necesitamos colocar el compensador de atraso, que el compensador de atraso va a venir a corregir el error que tiene el sistema. Entonces calculamos la constante del sistema antes de la compensación por atraso y es usando el teorema del valor final. Entonces usamos ahí la fórmula para el teorema del valor final. Entonces evaluamos este límite cuando vean que usamos un S ahí porque es un KV, ¿verdad? Entonces evaluamos ahí el límite de cuando S tiende a 0, sustituimos, ¿verdad? Este se va con este se va con este. Aquí sería 0, 0 aquí y 0 acá. Entonces ustedes multiplican todo eso, nos da 4.68. Esa es la constante antes de compensar. Y en el ejercicio, ¿verdad? O en el ejemplo nos dicen que la constante que ocupo para que el sistema efectivamente siga la velocidad que yo necesito es que sea de 20. Esa es la ganancia que tiene que tener el sistema para corregir el error. Entonces, en este caso nos da 4.68. Entonces, no es lo que necesitamos. Entonces, lo que sigue ahora es calcular el beta. Entonces, el beta, recuerden, era el KV requerido dividido entre el KV no compensado. Eso nos da 4,27. Ese es el beta para el compensador de atraso, ¿cierto? Ahora el paso que sigue entonces es definimos el 0. Recuerden que siempre va a estar muy cercano al origen. 0 cerca al origen, menos 0,05 muy cercano al origen. Y luego calculamos el polo dividiendo el 0 entre el beta. Entonces nos da ese valor que está ahí. El beta era 4.27. Entonces, si dividimos 0,05 entre 4.27 nos da 0,0117. Entonces, ya tenemos el compensador de atraso, ¿verdad? Que sería arriba el polo y abajo el 0. Perdón, al revés, arriba el 0 y abajo el polo, más bien. Y luego evaluamos el PDD, ¿verdad? Para poder determinar si efectivamente cumple con el criterio de la magnitud, ¿verdad? O el criterio del módulo. Entonces, nos da aquí, ¿verdad? Sustituyendo el PDD que era menos 2 más J 3,46
y sacamos la magnitud, ¿verdad? Arriba nos da 397, abajo nos da 4, que es aproximadamente 1. Entonces cumple con el criterio del módulo. Ahora vamos a ver si cumple el criterio del argumento. Entonces aquí evaluamos el 0 en el PDD también, ¿verdad? Y determinamos el ángulo. Entonces aquí el PDD sería menos 2 más J2, 3.46 y aquí lo mismo. Encontramos los ángulos con la fórmula, ¿verdad? Tangente, la menos 1 de parte imaginaria entre la parte real y llegamos a estos dos ángulos. Este sería el ángulo del 0 y este otro es el ángulo del polo, ¿cierto? Hacemos la diferencia ahí y nos da 0.47. También cumple el criterio de que sea menor que 5 grados. Es bastante menor que 5 grados. Muy bien, entonces ahora ponemos todo el sistema junto, ¿verdad? Ponemos aquí, vean que aquí está la planta. Esta es la planta. Aquí está el compensador de adelanto de orden 2. Y aquí está el compensador en atraso, ¿verdad? Ese es el compensador de atraso, compensador de adelanto, y aquí está la planta. Ok, y entonces comprobamos que efectivamente se haya resuelto el error que creemos, que era 20. Y entonces usamos el teorema del valor final, ¿verdad? Para el KV. Y entonces, bueno, este se va con este. Aquí esto es 0, esto es 0, 0, 0. Aquí es 0, aquí es 0. Multiplicamos todo y efectivamente nos da 20. Y entonces ya está, ¿verdad? Ya tenemos el compensador de adelanto-atraso, tal cual nos lo habían solicitado, con todos los parámetros que necesitamos, ¿verdad? Entonces vean ustedes que es un procedimiento que replica los otros dos procedimientos, solo que de forma integral, ¿verdad? Hay una sistematización en el diseño y es bastante sencillo, ¿verdad? Lo más complicado ahí es no equivocarse a la hora de definir adecuadamente los ángulos en el método, ya sea de ubicación del cero, debajo del PDD en el eje real o el método de la bisectriz. Es un método meramente de uso de trigonometría y geometría. Ok, bien, entonces, ok, vamos ahora a abrir la página. Ok, entonces aquí en el TEC Digital, si ustedes se van aquí a la carpeta de documentos y aquí donde dice proyectos, ya ahí ustedes se van a encontrar el proyecto introductorio, bueno, está aquí, ustedes lo pueden leer. Ese es el sistema que se va a resolver. Aquí se describe todo el sistema, ¿verdad? Aquí está G1. Este es G1. Y aquí está G1 también, ¿lo ven? Luego aquí está G2. Ustedes lo buscan aquí, ¿verdad? Aquí está G2. Aquí está G3. Aquí se describe cómo es que se obtiene G4. Entonces ahí está, ¿verdad? Ese es el sistema que vamos a resolver y ahí hay una descripción de dónde se obtiene G1, G2, G3 y G4, que esto sería la planta, solo que la describimos en partes distintas para que tenga un poquito más de realidad. Entonces este sistema G1, G2, G3 y G4, que sería el sistema total GS, ¿verdad? Este sería nuestro GS, aquí está el HDS, ¿no? Entonces, este sería el controlador que vamos a agregar. Este serían los controladores, el compensador de adelanto, compensador en atraso o compensador de adelanto-atraso. Entonces, esos son los compensadores. Ah, bueno, y el compensador únicamente proporcional, ¿verdad? Una K, que ese sale directamente del lugar de las raíces para que el sistema sea estable.
Entonces ahí tenemos las opciones. El sistema, ese sistema total GS, lo que replica aquí lo se describe, ¿verdad? Es la mesa Z de una impresora 3D. Entonces ahí hay un dibujo que más o menos describe qué es lo que hay y ahí se explica, ¿verdad? En el texto de qué se trata la solución de este sistema. Y aquí están los cuestionamientos, ¿verdad? No es otra cosa más allá de lo que ya hemos visto. El HDS en este caso no es unitario, sino que es 1 entre S más 1. Ese es el sensor que se está utilizando para medir la posición. Eh, ¿Verdad? El sistema va a una velocidad. ¿Por qué? Porque el motor gira a una velocidad. Es una velocidad radial que se puede transformar en una velocidad lineal y esa velocidad entonces necesitamos medirla, ¿verdad? Entonces la integramos para poder encontrar la posición porque es un sensor de posición. Ok, entonces ahí está el sensor de posición y todo lo que se pide, ¿verdad? Diseña un compensador usando la técnica del lugar de las raíces para que cumpla un sobreimpulso de tanto y después por ahí se viene y se pide un tiempo de estabilización de tanto y luego se pide un compensador de adelanta-trazo que cumpla los dos criterios a la vez. Y además aquí en el proyecto, ¿verdad? Se dan las fechas. La fecha de entrega del proyecto es el 15 de octubre, tienen tiempo hasta ese día. La hora límite para subir los archivos, tienen que subirlos al TEC Digital, es hasta las 11:59 p.m. del 15 de octubre. Y aquí se describe que tienen que subir un archivo comprimido con toda la información del proyecto desarrollado en Overleaf. Entonces, la idea es que ustedes monten su informe final en LaTeX, ¿verdad? Entonces, tienen que comprimir ese archivo de LaTeX con todas las imágenes y con todo el asunto ahí que ustedes hayan usado, lo comprimen y lo suben al TEC Digital, tienen tiempo hasta esta fecha y hasta esta hora. El día 15 de octubre, en horario de la clase, ustedes tienen que preparar una exposición. Cada grupo prepara una exposición y debe exponerla ese día. Ahí se describe, ¿verdad? La exposición no tiene ningún valor porcentual, lo que busca es contribuir al aprendizaje colectivo. La exposición sí debe ser bien presentada, bien preparada, ¿verdad? No puede ser una exposición tirada con flecha, tiene que ser algo bastante sólido del nivel de ingeniería, ¿verdad? De ustedes, licenciatura en ingeniería, entonces tienen que preparar un documento bastante bueno, serio y sólido. Entonces tienen que utilizar algún software especializado para que ustedes logren proyectar a través de la herramienta Zoom o de la plataforma Zoom esa exposición. Y ese mismo día, el 15 de octubre, vamos a definir las citas para la defensa de los proyectos. La defensa de los proyectos es oral. Y y entonces ese mismo 15 de octubre, ahí después de las exposiciones, ahí nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? Qué días que todos los miembros del equipo pueden defender. Ahí ese mismo día, en ese mismo momento, vamos a definir las defensas. Así que tienen que estar todo el mundo atento ese día porque si alguien no puede porque no estuvo presente, pues entonces no hay excusa, ¿verdad? El que no esté presente el día de la defensa pierde los puntos de la parte oral del proyecto. El proyecto se evalúa de dos formas, ¿verdad? La calificación es la parte escrita del informe y la parte oral. Entonces son notas independientes. Entonces, si no está presente el día de la defensa, pierde la parte oral. Ok, entonces el día y la hora definida, que todo el mundo tiene que estar disponible, yo voy a elegir a uno de los miembros del grupo al azar, a solo uno, para que se conecte conmigo. Y de esa forma entonces evaluamos el proyecto grupal, pero solamente uno de los miembros del grupo va a defender todos los parámetros del proyecto. Así que todo el mundo tiene que estar bien atento y bien entendido de qué fue lo que se hizo en el proyecto, ¿verdad? Si alguien no sabe, qué fue lo que hizo algún compañero y no se dio a la tarea de informarse y de aprender, pues ese puntaje lo van a perder todos los miembros del grupo. Entonces la idea es que es un trabajo, ¿verdad? Un trabajo de un proyecto, de un equipo de trabajo, no es un trabajo que solamente alguien hace algo y los demás no saben qué fue lo que hizo. O sea, aquí todo el mundo tiene que saber qué fue lo que se hizo, cómo se hizo y los resultados. Ok, entonces, vean que el 15 de octubre es una fecha bastante interesante porque se definen cosas que ustedes después van a necesitar pues estar disponibles. Ok, entonces ahí están las referencias para este proyecto y esto ya está, como ustedes pueden ver, en el TEC Digital. Yo lo subí ayer y luego la lista de los grupos está aquí, ¿verdad? Entonces ahí están los grupos para el proyecto introductorio. Profe,
Perdón, Sí. una pregunta. Es que no me quedó muy claro la parte de la exposición, que ¿cuándo sería? ¿Exponemos el mismo 15, así en diferente orden, usted nos va llamando? ¿O el 15 usted dice qué día, a qué hora es que nos va a tocar? No, una exposición es de lo que se hizo. No, la exposición no es la defensa oral. La defensa oral Ok. es otra cosa, ¿verdad? La defensa oral yo me reúno con todos, pero cuando estemos todos yo solo escojo uno, todos los demás se van, se retiran de la sesión y solo me quedo con uno y ese uno va a responder mis preguntas porque es una evaluación oral. Entonces ahí yo le voy a hacer preguntas, ¿verdad? De cualquier pregunta, pero las preguntas tampoco van a ser así disparatadas, ¿verdad? Evidentemente hay una rúbrica específica que si ustedes leen aquí en el proyecto, al final, el último rubro, dice, ¿verdad? La calificación del informe y la defensa oral son independientes. Para la defensa oral se proveerá una rúbrica de evaluación. Entonces, esa rúbrica yo se las voy a proporcionar ese día. Yo la subo ahí al TEC Digital y ustedes se van a dar cuenta qué es lo que les voy a preguntar. Entonces, la persona que se va a quedar conmigo en la defensa oral va a recibir alguna de las preguntas que están en la rúbrica y tiene que poderla responder correctamente. Si la responde mal, todo el grupo pues no obtendría los puntos. Y si la responde bien, pues todo el grupo obtendría los puntos. Pero como les digo, la exposición que está aquí en el punto 14 es independiente, tampoco tiene ningún puntaje. Aquí lo dice, ¿verdad? Aquí dice que la exposición, ¿verdad? Aquí dice, debe preparar una exposición para el 15 de octubre con todos los alcances del proyecto de máximo 15 minutos. No es necesario que todos los miembros del grupo estén presentes en la exposición. Esta exposición no tiene puntaje, pero busca enriquecer el aprendizaje colectivo. Entonces, la exposición no vale nada desde el punto de vista porcentual. Es simplemente para que todo el mundo vea qué fue lo que otro hizo, ¿verdad? A ver si alguien le copió o no, también, ¿verdad? Ahí en la exposición se va a dar cuenta si alguien le copió o si alguno filtró información que no debía, porque también recuerden que se va a evaluar el plagio, entonces, por eso se pide que todos lo suban al TEC Digital. Yo voy a usar la herramienta de plagio del TEC Digital para ver si se copiaron. Si se copiaron, pues el que tiene plagio tiene 0, ¿verdad? Los grupos que tengan plagio tienen 0 automáticamente en el proyecto. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esa situación, ¿verdad? Porque lo que diga la herramienta, el TEC Digital, eso es lo que se va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces ahí mismo en la exposición ustedes pueden ver quién les copió o quién no les copió. Entonces traten en la medida de lo posible de no interactuar con otros grupos, porque si alguien comparte alguna idea y el otro grupo se la copia, de ahí es plagio. Ahí usted dice, profe, pero yo no copié. De ahí sí, pero no se podría determinar quién le copió a quién ahí. Ahí es plagio, es plagio. Entonces, vean que eso está, como les decía, la lista de grupos y el proyecto, el enunciado, está en el TEC Digital. Ahí ya está, ustedes ya lo pueden descargar. Aquí está la lista de los grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4 y 5. Son 5 grupos. Entonces ya ustedes pueden ir y fijarse cuál es el grupo, el miembro del grupo que les corresponde a ustedes, ¿verdad? Para que se contacten de una vez. Ahí mismo en el TEC Digital, ustedes pueden venir aquí y se van a lista de miembros. Ustedes se buscan ahí en la lista de grupos, lista de miembros, y aquí mismo ustedes se pueden mandar un correo electrónico, ¿lo ven? Para los miembros que están ahí. Entonces ahí se empiezan a contactar. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿qué más era lo que teníamos que ver? Ok, entonces esto está en el TEC Digital, como les mencionaba. Pero también, por aquello, ¿verdad? En el, si ustedes se van acá a la página también, aquí en la página, ¿verdad? Ya está la clase de la vez pasada. Aquí voy a poner la de hoy. Y aquí también está lo del proyecto. Entonces, para que sepan que está en cualquiera de los dos lados. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene algo que decir? Profe, digamos, para contactar a los otros compañeros, porque hay gente que es de electrónica y de mecatrónica,
digamos, nos puede compartir como el correo o algo así. Los correos están en el TEC digital, entonces ustedes pueden ir, ver el nombre y buscarlo en el TEC digital y darle ahí, ¿verdad? Donde decía enviar correo. Entonces ustedes pueden hacerlo así, ir ahí al TEC digital, ¿verdad? Que para eso sirve esa herramienta. Y ustedes pueden enviarle el correo a la persona correspondiente. Ustedes no necesariamente pueden darle enviar correo, ahí mismo ustedes pueden copiar los correos, ahí lo pueden hacer. Acuérdense que también el TEC digital tiene la opción de compartir número de teléfono, ¿verdad? Ustedes se meten a su configuración del TEC digital y ahí meten su número de teléfono y le dan compartir y también lo pueden compartir ahí mismo en el TEC digital. Eso si no quieren que nadie vea su teléfono, pues obviamente no lo hagan. Pero si quieren compartir su número de teléfono, ahí mismo en el TEC digital lo pueden hacer. Recuerden que nosotros estamos usando el TEC digital, esa es nuestra plataforma principal. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto.